Qué bueno que podemos hablar un poco acerca de la palabra del Señor con tu versículo de hoy. Y hoy nos corresponde ver Colosenses capítulo 4 versículo 2, que dice de la siguiente forma: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Qué interesante lo que nos dice este versículo. Definitivamente nos da una orden al principio y nos dice perseverad. Y ahí quiere decir que lo hagamos constantemente, que siempre lo hagamos. ¿Pero qué? Después dice la oración. Dios quiere que tú hables con Él continuamente, que tú perseveres en hacerlo, que no te canses, que lo disfrutes y que lo busques de todo corazón. Pero hay algo que también es muy bonito y dice que tú debes de orar, tú debes de perseverar en la oración, pero ahí dice en acción de gracias, pensando entonces que Dios ya va a cumplir tus peticiones, pensando entonces que Dios está obrando a favor tuyo y de tu familia, pensando entonces que Dios va a hacer ese milagro que tú estás pidiendo, que Dios va a suplir esa necesidad que tienes. Y qué bonito que cada uno de nosotros podamos decirle al Señor todos los días cuán agradecidos estamos con Él, porque Él siempre ha sido bueno y fiel con nosotros, porque en nuestros momentos más difíciles Él ha estado ahí, porque cuando creímos que estábamos solos, Él nos levantó. Así que yo esta semana te animo a que no dejes de orar por aquello que tú quieres, que no dejes de orar para buscar la presencia de Dios, pero que sobre todo tengas mucha fe y le agradezcas desde ya a Dios por aquel milagro que hará en tu vida. Qué bendición poder saludarlos nuevamente en su clase de Biblia. Espero que hayan tenido unas muy buenas vacaciones, que las hayan disfrutado junto con su familia, que hayan descansado, pero también que puedan haber retomado nuevas fuerzas para esta etapa del año en la que ya casi vamos a mediados. Pero es importante que descanses para que podamos retomar con todo el ánimo esta nueva etapa de clases. Y también con todo el ánimo vamos a poder retomar nuestro aprendizaje de la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver un tema bastante bonito, muy interesante. Y ese tema es sirviendo al ser amables con nuestros enemigos. Donde sea que vayamos, vamos a ser diferentes. Vamos a tener diferentes alturas, diferentes colores de cabello, diferentes colores de piel, diferentes pensamientos y muchas diferencias que Dios nos ha dado a cada uno, porque a ninguno nos ha hecho iguales. Pero no simplemente hay esa clase de diferencias en los lugares donde vamos, sino que muchas veces, y yo creo que a todos nos ha pasado, nos encontramos con alguna persona que no nos deja hacer las cosas en paz, que nos hace, como dicen por ahí, la vida de cuadritos, que nos presenta una dificultad grande porque dice cosas o porque hace cosas que no nos agradan. Y entonces nosotros creemos que esa persona es alguien que hace cosas malas porque no le caemos bien. Es una persona que es nuestro enemigo. Pero la Biblia nos dice algo muy interesante. La Biblia dice que nosotros no tenemos enemigos entre nosotros mismos, entre carne y sangre, sino que dice que ellos o que esas personas se prestan a que el enemigo los utilice para molestar a los hijos de Dios. Hay personas que no oran, que no leen la Biblia, y es entonces que son presa fácil del diablo, y esas personas se convierten en instrumentos para poder desesperar a los hijos de Dios, para poder maltratar a aquellas personas que se sienten mal, para poder decirle palabras que dañan a aquellas personas que están tristes, haciendo leña del árbol caído. Estas diferencias, como les digo, no nos convierten en enemigos entre nosotros, sino en enemigos de esas actitudes que son incorrectas, que no deberíamos de tomar y que deberíamos de tener mucho cuidado al experimentarlas en nuestra vida. Y al contrario de todo esto, Dios nos ha dado una misión, y esta misión es servir. Jesús les decía a las personas que le seguían y a sus discípulos que qué mérito tiene en amar a aquel que te ama. ¿Qué de bueno tiene eso? Eso lo puede hacer cualquiera. Los hijos de Dios demuestran que son hijos de Dios al amar a aquellos que te hacen mal, a aquellos que te molestan mucho, a aquellos que no te quieren ayudar nunca. Y a esto nosotros le llamamos servir.
El cristiano sirve. Si tú no eres un buen servidor, entonces no eres un buen cristiano. Es lo que nos caracteriza siempre, porque el servicio es algo que nos identifica, es algo que nos hace ver o mostrar el carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo nos enseñó con su ejemplo que debíamos de servir, que si queríamos ser grandes, debíamos de ser pequeños al momento de servir. Y usted me dirá, hermano, pero ¿cómo le voy a servir a aquel que me ha hecho daño? ¿Cómo le voy a servir a aquel que me hace sentir mal? Por eso mismo, para mostrarle el carácter de Cristo, para mostrarle el amor de Jesús y para enseñarle que todos nos podemos equivocar, pero tenemos nuevas oportunidades. Obviamente esto no es en tu fuerza. Debes de pedir en oración mucha fuerza y valentía para que Dios te permita la oportunidad de servirle a aquel que te ha dañado, y que con ese acto de servicio y de bondad que tú hagas, se dé cuenta que tú eres una muy buena persona, que Dios toque su corazón y te pida perdón por aquello que te ha hecho sentir mal. Pero no servimos simplemente para eso, sino que también servimos en gratitud, porque así como nosotros nos sentimos mal cuando alguien nos dice algo malo, ¿cuántas veces Dios se ha sentido mal cuando tú y yo hemos hecho algo malo? La Biblia entonces nos indica que debemos de perdonar a aquellos que nos ofenden, pero también dice el mismo versículo, Dios perdónanos, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En otras palabras, ¿por qué debemos nosotros de servir a los demás? ¿Por qué debemos de perdonar y mostrar el carácter de Cristo? Porque tú y yo también nos equivocamos, Cristo nos perdona y también nos da de su amor, sirve en nuestras vidas y nos da de sus bendiciones. Pero para poder aprender más de ello, quiero que vayas a la página 28 y 29 de tu libro de trabajo. En la página 28 vas a decorar la tercera unidad y en la página 29 vas a colorear la ilustración de Esther que vamos a estudiar en la próxima clase. Y concluimos esta enseñanza diciendo, recuerda, tu lucha no es contra carne ni sangre, o sea, contra otras personas. Tu lucha es en oración, tu lucha es en valor. Tu lucha es en guerra contra aquello que los diferencia a unos con los otros. Es decir, cuanto más te metas con Dios, te aseguro que más oportunidades te va a dar de poder servirle a aquellos que te hacen sentir mal. Y eso te va a ayudar a ti a mostrar el carácter de Cristo, a mostrar el amor de Dios. Y eso es muy bueno, porque nuestro propósito en la vida es llevar a Jesús a donde quiera que vayamos. Esta semana no es de actividades ni de tareas, pero te invito a que puedas realizar el trabajo que viste en esta clase, porque así no te vas a atrasar con tu libro o con tu cuaderno y vas a obtener mejores calificaciones. Además, vas a aprender mucho de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga.